A partir de la crítica del régimen observada en la obra de 1984 y la rebelión de la granja escrita por George Orwell, estableceremos cómo el gremio periodístico puede llegar a la sociedad. Reafirmación del ser en cuanto a la labor periodística es el fundamento de nuestro trabajo y sobre todo los derechos humanos como lo es la libre expresión que hoy en día se ve vulnerada. Tenemos que formarnos para la libre expresión sin restricción alguna. A continuación les hablamos de George Orwell. Su nombre original es Eric Arthur Blair, nacido el 25 de junio de 1931 en Londres. Murió el 21 de enero de 1950. Más conocido como George Orwell, fue un escritor y periodista británico cuya obra lleva la marca de las experiencias personales vividas por el autor en 3 etapas de su vida. Su posición en contra del imperialismo británico, que lo llevó al compromiso como posición de representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud. Además de cronista, crítico de literatura y novelista, es destacado de los años 30 y 40 del siglo XX. Sin embargo, es más conocido por sus 2 novelas críticas con el totalitarismo y publicadas después de la Segunda Guerra Mundial: Rebelión en la Granja y 1984, escrita en sus últimos años de vida y publicada poco antes de su fallecimiento, y en la que crea el concepto de Gran Hermano, que desde entonces pasó al lenguaje común de la crítica de las técnicas modernas de vigilancia. Uno sí puede decir lo que quiera, pero se le puede atravesar unas balas en el camino. Esa es la gran tragedia en Colombia. Hay mucho intolerante que responde a todos los espectros ideológicos que siempre ven como enemigo la libertad de expresión y es atacada permanentemente. En cuanto a la libertad de expresión, la política colombiana ha estado llamada por las llamadas a los medios de comunicación a autolimitarse. A este tipo de presión por parte del presidente de la República y otros funcionarios públicos se suma la violencia y las amenazas relacionadas con el conflicto armado y con las denuncias de corrupción y los casos de amenaza con la participación de funcionarios públicos como miembros del ejército, la policía o de los organismos de seguridad del Estado. Esto lo podemos evidenciar junto al video que estamos revelando. ¿Cuántos periodistas han sido asesinados por consecuencia de contar la realidad, a pesar de que en el artículo 19 define que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión? Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Lamentablemente no se refleja esto en nuestra sociedad. Conversé con él aquí en el Palacio de Miraflores en Caracas para una inusual y exclusiva entrevista cuando está por cumplir 1 año en la presidencia. Señor presidente, gracias por recibirnos. Bienvenido a nuestro programa. Gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Venezuela. And welcome to CNN. Bienvenido a CNN, por supuesto. Bueno, siempre CNN es bienvenida a Venezuela y estamos muy agradecidos que estén aquí. Nos permitan comunicarnos con el público de los Estados Unidos para decir la verdad de nuestra patria. Claramente, hasta CNN ha tenido aquí algunos problemas en las últimas semanas. Muchos miembros de la prensa extranjera y también periodistas venezolanos. Ha habido decenas, quizás 70 comunicadores que han sido arrestados. ¿Han sido blanco durante estas manifestaciones? ¿Diría usted ahora que la prensa es bien recibida para que haga su trabajo aquí? Siempre ha sido así y siempre será. Solo para dejar esto en claro, usted mismo criticó a CNN en español. ¿Está usted diciendo ahora que garantiza la seguridad de toda la prensa aquí? Siempre le hemos garantizado, siempre. Nosotros tenemos 15 años de revolución. El tema de CNN en español es un tema aparte, distinto. Yo he abierto un debate con ellos, un debate democrático.
le he dado mis opiniones, porque me parece que el papel que ellos cumplen, o estaban cumpliendo antes, hace unas 2 semanas, en relación a Venezuela, era un papel muy nocivo, peligroso para Venezuela, porque estaban promoviendo una intervención extranjera en nuestro país, estaban vendiendo una imagen falsa de lo que estaba sucediendo en nuestro país y estaban incitando al alzamiento contra el gobierno constitucional. Yo hice una alerta pública como parte del debate democrático y bueno, creo al día de hoy que ha habido una rectificación parcial de CNN y en ese sentido saludo esa rectificación. Como empleada de CNN, quiero asegurarle que CNN es una cadena independiente y que todos nuestros corresponsales y productores informan la verdad. Así que me alegra mucho que usted... Seguidamente abarcaremos con la reivindicación del gremio periodístico. Ubiquémonos en esta lucha constante por la libertad de expresión, el derecho de la opinión y de buscar la información siendo respetada por el periodista. Incluso han llegado a tildarnos de que somos comunicadores falsos porque según todo lo malo que se ve reflejado en Venezuela, se refiere al maltrato de la prensa, convirtiéndonos en una campaña, llevando así el presidente Maduro a censurar varias información del noticiero CNN frente a la entrevista de la periodista Cristina Monroe, porque simplemente estaba mostrando la realidad. Nosotros como periodistas buscamos información y debemos unirnos para defender nuestros derechos. ¿Será que queremos ser un periodista del montón? El oportunismo como camino fácil. Si te dedicas a estudiar esta profesión, no pienses que ganarás mucho dinero. Hazlo porque te apasiona. Cuando el trabajo se convierte en algo cotidiano, perderá su esencia. Cada palabra clave va entrelazada con las otras de Orwell. Con esta lo podemos observar principalmente con el de la granja, donde los cerdos buscaban la manera de engañar a los otros animales y afianzar su dominio sobre ellos. Qué buen ejemplo de este autor, y es así muchos buscan mandos sobre los comunicadores, con tal de que no cuenten historias del país y más si están perjudicando a una persona pública. El poder, un arma sin frenos. Enfocándonos especialmente en los periodistas, todo lo que se lleva a cabo para lograr combatir en esta arma, pero como consecuente, trae muchas decisiones difíciles para tomar, es decir, el principal poder de todo país es el Estado, la política e incluso hasta la Iglesia. Son poderes muy fuertes donde los comunicadores pelean contra ellos. Unos son débiles y se dejan manipular, pero que en otros son momentos claves para mostrar de qué están hechos. Ahora hablaremos un poco de la evolución de la liberación de voces en el periodismo. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, los que escriben ningún tipo de credibilidad, puesto que en el fin de los periódicos era difamar el adversario político. Los periódicos son muy efímeros. El periodista empieza a verse como un profesional que está al servicio de la sociedad, con la que se ha comprometido a contar la verdad sin que sus opiniones interfieran. A nivel empresarial, los hombres de ideología empiezan a ceder ante los negocios, aumentan las tiranías y cada vez hay más publicidad en la prensa. Finalmente, el autor describe, con un toque exagerado, un mundo que no está muy lejos de la realidad actual en ambas obras. No es nuevo en pleno 2016 que los medios describan los hechos sin apegarse a la realidad. Incluso en ocasiones se describen situaciones completamente ajenas a lo que verdaderamente ha sucedido. Al darnos cuenta que las cosas nada han cambiado, que ese patriotismo primitivo que describe el autor se sigue manifestando y explotando hasta el cansancio. Al final de cuentas, la ignorancia del pueblo sigue siendo la fuerza real del partido. Y no solo la ignorancia por parte de la sociedad, sino que tristemente estos periodistas, por tanta corrupción, se ven forzados a ponerse una venda en los ojos,
y estar ciegos a la realidad por el temor de estar muertos, o peor aún, a que maten a sus seres queridos por contar la verdad. Y en La Granja utiliza la fábula como para ejemplificar el contexto. Por eso la invitación es que a los futuros comunicadores no se dejen enredar por falsos caminos. Aventurar por la avaricia de tener más dinero, que solo lo hacen es para convertirse en un criminal y ser esclavo a ellos. Por tan fuerte que sea el camino, nuestro oficio es contar la verdad, y esto me lleva a la Biblia. Si a Jesús lo criticaron por decir la verdad, ¿por qué nosotros no la podemos contar?